Carácter cristiano se llama la reflexión de esta mañana y tiene que ver con lo que Dios hace en el creyente una vez que se ha convertido en cristiano, que ha nacido de nuevo, la obra de Dios de transformación. Desde que una persona recibe a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador, de ahí en adelante comienza una etapa que llamamos santificación. Pudiéramos decir también que es de formación del carácter cristiano, porque la persona cambia, debe de cambiar, al menos la obra de Dios es de transformación. Algo viene a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida y es moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. La semana pasada la reflexión se llamaba de gloria en gloria y decíamos cómo es que el Señor nos va cambiando. Tomando como base la vida de Jacob, es que hoy también seguimos con esta misma línea. Jacob, Dios formó el carácter de Jacob. Era diferente a como fue después. Jacob es uno. Y Israel, que es el nombre que Dios le dio a Jacob, es otra persona en cuanto a su carácter, su persona. Génesis 29:18 dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel. Le dijo a Labán, padre de Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Recordaremos la semana pasada, veíamos cómo es que Isaac, padre de Jacob, le dijo: no tomes mujer cananea, ve a la tierra de la parentela de tu madre y toma esposa de entre ellos. Bueno, así Jacob se trasladó a Padán Aram y conoció a Raquel, hija de Labán. Desde la primera vez, como llamamos amor a primera vista, quedó enlazado el corazón de Jacob al de Raquel. Después de un tiempecito que estuvo ahí ya como sobrino de Labán, sobrino retirado, bueno, llegó el momento en que le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero casarme con Raquel, tu hija. Déjame trabajar 7 años por ella. En este entonces había algo que se llamaba dote. El padre del novio daba una dote al padre. Esa dote pareciera como una compra, pero de ninguna manera era eso. Era como una especie de seguro, más bien de vida. Esa dote la guardaba el padre de la novia, de la esposa, y en caso de fallecimiento, si enviudara a su hija, ese dinero era una reserva para manutención de la hija. Bueno, Jacob le propone a Labán: mira, trabajo 7 años a cambio de que me des a Raquel, la hija menor, como mujer. Le agrada la idea a Labán y le dice: quédate conmigo, ok, vamos adelante. A Jacob le parecieron pocos 7 años, porque la amaba. ¿Cómo era Jacob, el carácter de Jacob? Génesis 25:27 dice que era varón quieto. Tal vez era flemático en su temperamento. Al menos tenía unos rasgos de flemático. Lo que sí también era perseverante. Dice que él habitaba en tiendas. Esaú, su hermano, era cazador, era un hombre velludo, y a diferencia de Jacob, era él más tranquilo y habitaba en tiendas. Tal vez no era muy trabajador allá afuera. Así es que vemos aquí el cambio de Jacob. Se puso a trabajar en el campo cuidando ovejas, algo que estaba muy lejos de su vida anterior. Antes vivió como hijo de papi, que es rico, que tiene ganado, que tiene muchos criados. Esaú le gusta la casa y las aventuras, anda por allá. Pero él habitaba en tiendas, era tranquilo, sosegado. Pero ahora le toca ser pastor de ovejas, andar en el campo, un poco más rudo. Pero Jacob amaba a Raquel, así es que ahí hubo un cambio en la vida de Jacob. 7 años trabajó y le parecieron pocos. Bueno, el relato bíblico nos dice cómo es que Labán, de manera indebida, no habló claramente con Jacob de cómo eran las costumbres ahí en Padán Aram. A la hora de entregar a la mujer Raquel a Jacob por esposa, lo que hizo fue entregar a su hermana mayor.
Cuando se dio cuenta, ya después de la noche de bodas, Jacob le reclama a Labán y dice, ¿qué hiciste? Me cambiaste a mi mujer. Y dice, es que aquí la costumbre es que primero se casa la mayor y después la menor. Pero no hay problema, trabaja otros 7 años por ella y te la doy. Bueno, la poligamia era una costumbre en esa tierra, en Padán Aram, y los patriarcas no se pudieron sacudir de ella. Eso ya fue después. Dios quitó esa costumbre de su pueblo. De manera que vemos a Jacob trabajando otros 7 años por Raquel. Tal vez esos les parecieron más largos que los primeros. Bueno, estoy casi seguro de ello. Aguantó muchas cosas Jacob. Dentro del carácter que Dios formó en Jacob, fue tolerar muchas cosas. Jacob, como ya lo vimos, fue engañador. Dicen que se encontró la horma de su calzado para hablar de cosas como estas. Jacob con Labán. Jacob era suplantador, engañador, mentiroso. Labán era tantito peor. De manera que en los años que le sirvió a Jacob a Labán, que fueron como 20 años, le hizo muchas cosas ingratas. Engañó, le cambió el sueldo, se ponían de acuerdo en cómo trabajar y luego le cambiaba el panorama a Jacob, Labán a Jacob, en fin. Jacob aguantó muchas cosas. Llegó el momento, después de años, más de 15, casi 20 años, oyó Jacob, se dio cuenta que sus cuñados hablaban mal de él. Decían, Jacob tiene mucho porque se ha aprovechado de nuestro padre, ha tomado de la riqueza de nuestro padre, se la ha apropiado y por eso tiene mucho Jacob. Labán en parte creía aquello, era desconfiado y fue que le hizo malas jugadas a Jacob, le cambió el sueldo y otras cosas en varias ocasiones. Es muy interesante el relato. Yo te invito para que leas todos estos capítulos del Génesis. Realmente es para una película de larga duración y muy interesante, y es algo verídico, basados en hechos reales. Y bueno, a lo mejor se te vienen a la mente personas que conozcas, iguales a Jacob, iguales a Labán. Bueno, Jacob dejó a su suegro por fin, después de 20 años. Dios le dijo, Jacob, vuelve a casa de tu padre. Una de las cosas que Jacob había pedido a Dios cuando salió de Berseba rumbo a Padán Aram fue, yo quiero regresar a casa de mis padres. Dios le dijo que iba a estar con él en todo y que podía regresar en su tiempo, en paz. Aquí es el momento, después de muchas burlas de Labán a Jacob, después de 20 años de trabajo intenso, fuerte, que Dios le dice a Jacob, es tiempo de regresar a casa de tu padre. Entonces Jacob dejó a su suegro, considerando todo lo que había pasado y atendiendo a la guía de Dios, es que regresa Jacob a Berseba, a casa de su padre. Yo estaré contigo, podemos recordar que Dios le había prometido a Jacob. Jacob pudo creerlo y en base a eso cambió nuevamente el rumbo de su vida. ¿De qué manera salió Jacob de casa de su suegro? Por cierto que es cosa riesgosa, fuente de problemas es vivir con la familia política. En ese entonces había familias, lo que hoy llamamos familias extendidas, era común habitar, bueno, los hijos en casa del padre y el abuelo, y el patriarca era el que gobernaba en un sentido, no había problemas. En casa de Labán pues hubo una mezcla de todo, pero sobresalió el aprovechamiento del otro. Jacob le comentó a su mujer, a Raquel y a Lea, les dice, miren lo que me ha hecho su padre, no es justo, y Dios ha hablado conmigo, me ha dicho que es tiempo de regresar. ¿Qué les parece? A las hijas les pareció buena idea. Entonces ellas dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio.
Entonces las hijas dijeron, bueno, no nos va a ir bien aquí con nuestro padre. Ya se gastó el sueldo de Jacob de 14 años. Y pues nosotros somos cero a la izquierda. Aquí lo que importan son sus hijos. Bueno, ya estaban casadas, en un sentido estaba bien, pero realmente, aparte de que Jacob gastó el dinero de 14 años de sueldo de Jacob, como que seguramente en el trato se veían como extrañas las hijas de Labán. Así es que le dijeron a Jacob, anda pues, haz lo que Dios te ha dicho. Qué importante es hacer las cosas como Dios nos dice. Tener el apoyo de la familia. Muchas veces hay conflictos cuando no se hablan las cosas claras. Los psicólogos, los consejeros dicen que cuando hay problemas en el matrimonio, en el hogar, seguro hay mala comunicación. Bueno, los privilegios habían terminado para las mujeres de Jacob, de manera que le acompañaron de regreso a casa del padre de Jacob, a casa de Isaac. Labán no estaba en ese momento, cuando Jacob aprovechó para huir, es lo que podemos decir, huir, pero no por ser mala persona, no por hacerle una mala jugada a su suegro, sino para vivir de manera independiente, tener lo suyo, ya no ser objeto de el aprovechamiento de su suegro. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Labán? Labán se enojó y salió tras Jacob. Como Jacob llevaba 2 mujeres, 2 concubinas, hijos, ganado, pues tenían que ir lento, de manera que los alcanzó. 7 días después, por cierto. Estuvo muy interesante esta huida y este alcanzar. Jacob se defendió cuando Labán le reclamó, oye, ¿por qué huiste como si fueras un ladrón? Como si yo fuera un desconocido para ti. Te vas con mis hijas y te vas así nada más. Y estaba enojado, porque además de eso habían desaparecido sus ídolos, los ídolos de Labán. Y Jacob le dice, bueno, pues escúlcame, busca a ver ahí, y el que tenga sus ídolos que muera. Yo soy responsable de mí. Ve allá, no vas a encontrar nada. No cabe duda que Raquel, la esposa amada de Jacob, cometió un grave error, una falla tremenda. Jacob hizo bien por sí mismo y por su familia en huir. No llevó nada que no era de él. En cambio, Raquel, la amada esposa de Jacob, sí, se robó los ídolos de su padre. Su padre, aunque anduvo buscando, hijo de tigre pintito, Raquel supo cómo engañar a su padre para que no encontrara los ídolos que estaba escondiendo bajo su misma ropa. Es un poco triste, si lo viéramos otra vez así como en una película, un poquito triste el caso de Raquel, a quien amaba Jacob. ¿Por qué? Porque en el camino antes de llegar a Berseba murió, dando a luz a su último hijo de los 12, Benjamín. Y es triste porque es a quien amaba Jacob. Aparentemente la vida de Jacob cambió con la muerte de su hija. Bueno, es tema para reflexionar. ¿Cómo es que Dios permitió eso? Podemos ver en el transcurso de la historia del pueblo de Dios y de la iglesia cristiana que Dios permite que sus hijos sufran, permite que sus hijos pasen por las vicisitudes de la vida, las experiencias que tienen los que no son hijos de Dios. Tal vez Dios quiere que pisemos bien con nuestros pies en la tierra, que seamos realistas. El cristiano es el que a veces quiere volar, quiere estar en las nubes. Y en un sentido, espiritualmente, Dios nos traslada, dice la carta a los Efesios, que veamos las cosas desde donde Él las ve, pero que las veamos, pero tenemos que vivirlas aquí en la tierra, como
hijos ciertamente de Dios, pero como siervos de Dios. De esta manera Jacob supo lo que era la viudez. Bueno, se quedó con Lea, se quedó con sus 2 concubinas, aunque me da la impresión de que ya no tuvo vida marital con ellos. Cosas tremendas. Bueno, aquí Raquel cometió un error. Todavía no se había adentrado mucho en la fe de Jacob, su esposo. Todavía no era su Dios Jehová. O tal vez lo era, o creía que lo era, pero tenía todavía fe en los ídolos de su padre. A las personas les cuesta trabajo desprenderse de su antigua fe. Aquella que abrazaron desde pequeños, crecen y aunque de frente se topen con una verdad diferente, con una realidad objetiva, clara, evidente de que lo de atrás era error, incompleto, falso, etc., les cuesta trabajo. Muchos cristianos viven de tradiciones, les cuesta trabajo desprenderse de su antigua fe y llevan una fe y llevan la otra. Escogeos hoy a quién servís, dijo este juez a Israel. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, Josué y otros fueron ejemplos para el pueblo y tuvieron que ser guías y constantemente reprender y llamar la atención. ¿Por qué? Por la contaminación espiritual. El día de hoy, la fe cristiana está muy contaminada con otras fes. Hay a veces un sincretismo religioso aún en el pueblo evangélico. El culto a Dios, la adoración a Dios, contaminada, sincretizada. Fuego extraño es lo que ofrecen muchos cristianos a Dios. Muchos siervos de Dios ofrecen fuego extraño. En afán de llegar a los que no son todavía hijos de Dios, el cristiano se hace como el mundo, como la gente de Dios, para simpatizar, para agradar, para decir, mira, no soy gente rara, no soy extraño. Bueno, lo cierto es que la palabra de Dios dice que somos diferentes. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Dios nos dé sabiduría para hacerlo, y si bien debemos ser condescendientes para entender, comprender y hacernos entender por los demás, no debemos de claudicar, dejar de ser luz y testimonio, sal en la tierra donde Dios nos ha puesto. Bueno, algunos arqueólogos se maravillan cuando encuentran restos de una civilización antigua que evidencia algunas costumbres desconocidas. Encuentra un arqueólogo un pedacito de hueso y dice, este hueso nos dice no sé qué tanto y no sé qué tanto tiempo. Este descubrimiento va a cambiar la explicación de la historia. Va a cambiar los conceptos de la historia como lo teníamos hasta ahorita. O un astrónomo descubre una estrella y dice, su descubrimiento nos va a llevar a que entendamos de una manera diferente el origen del universo. En fin, las personas se emocionan, ¿verdad? Y creen que eso antiguo que descubrieron que había pasado desapercibido va a cambiar todo. Muchos creen que lo viejo es mejor, que lo antiguo es más fiel. Los antiguos dioses, los antiguos ídolos, como adoraban los incas, los aztecas, y ahí están muchos viendo allá y tratando de renovar, de rescatar aquello. Ese es el sincretismo religioso, el aferrarse al pasado, y es lo que hizo Raquel. Bueno, respecto a esto vamos a seguir en programas sucesivos. Dice Génesis 32:1. Y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Bueno, como que dejó huella Jacob. Estamos hablando de que Jacob fue transformado por Dios. Jacob dejó
Cada lugar donde estuvo, hay una huella de Jacob. Jacob dando testimonio. Aquí es campamento de Jehová. Aquí también está Dios. Después de que Labán se despidieron, Jacob siguió su camino y se encontró con esto. Vio ángeles. Bueno, Dios le había prometido que iba a estar con él siempre. Como que eso debe haber sido un recordatorio y algo que le dio paz y tranquilidad a Jacob para seguir adelante. Dios ha prometido, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De manera que Jacob encontró el campamento de ángeles y siguió adelante. Job se maravilló de esta experiencia. ¿Hasta qué punto tuvo gozo y hasta qué punto temor? ¿Quién sabe? Tal vez ni el mismo Jacob nos lo sabría decir a ciencia cierta. Bueno, más adelante, Génesis 32:9, dijo Jacob, esta es la oración que hace Jacob cuando tiene la experiencia de ver el campamento y dice, ¿a dónde voy? ¿Qué pasa? Él se sintió indigno, pecador, sucio, no sé, tenía que ir con Dios, con su Dios. La oración de Jacob es esta, párrafo 9. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová. Interesante, ¿verdad? Antes nada más decía el Dios de mi padre y de mi abuelo. Hoy lo dice, lo reitera su convicción. Jehová, le agrega. Primeramente, Dios de mi padre, Dios de Abraham, de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová. Al decir Jehová es reconocerlo. Tú que eres, tú el único Dios que hay. Tú que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. La oración de Jacob habla de su fe. Habla de que tenía bien los pies en la tierra y me parece una oración bien cuerda, bien pensada, bien acertada. Bueno, cualquiera puede decir Dios. Cualquiera en un momento dado puede decir, ay Dios mío, ayúdame. ¿Eso quiere decir que tiene fe? Cualquiera puede decir cuando le sorprende algo, está cansado, ay Dios mío, no sé qué voy a hacer. ¿Eso es fe? Me atrevo a pensar que la mayoría de las veces no. De hecho, es visto como una blasfemia en el pueblo norteamericano, una expresión muy común de muchos. Jesús. Otros dicen acá en México, Jesús, María y José. ¿Habla de una fe? No, habla de una desesperación, de una frustración. Veamos el respeto con que habla Jacob, aun en circunstancias que podrían ser de temor. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová. Tú que me dijiste, voy a hacerte bien. ¿Ok? Es una buena introducción para luego ir a una petición. ¿Cuál es la petición? No es decir yo merezco esto, no es decir yo declaro que voy a tener esto, mucho menos como dicen unos cristianos hoy, decreto. Podemos declarar lo que Dios ya ha declarado, está bien. Lo único que podemos hacer es lo que teníamos que hacer. Pero decretar, muchos cristianos se atreven a hacerlo. Veamos la oración de Jacob. Él dice, menor que soy todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. No sé qué campamento se refería Jacob. Había un campamento de ángeles, tal vez el otro campamento, pues sería que donde está Esaú. Motivo para más estudio. Adelante, ok. Estoy entre 2 campamentos, pero él se ve a sí mismo como menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que tú has hecho conmigo. O sea, tú me has bendecido más de lo que yo merezco. Pero aquí todavía te necesito más aún.
El 29 dice, ya leímos, menor soy que todas estas cosas. Persona que me escuchas, si eres cristiano, te puedo decir, hermano, tal vez tengas tú mucha necesidad de algo. Tal vez tengas mucha fe en que Dios te lo va a conceder. Pero creo que podemos aprender mucho de Jacob. De hecho, Jacob nos representa en lo que es la vida del creyente, por el Espíritu Santo. En el 11 vemos la petición directa de Jacob. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Es sincero para decir, le temo. Recordemos que había sido mal hermano de Esaú y huyó a Padán Aram por su vida. Su madre le dijo, oye, tu hermano ha dicho que te va a matar, y huyó. Por consejo de su madre y aún por consejo de su padre. Bueno, sus padres conocían a Jacob y conocían a Esaú. Jacob era un hombre tranquilo, se había pasado la vida tranquilo, como hijo de papi y mami, y Esaú era un hombre fiero, se enfrentaba con fieras y estaba muy enojado. Bueno, tenía temor Jacob del encuentro con Esaú. Jacob estaba bien ubicado. Llamó a Dios Jehová y se llamó a sí mismo temeroso. Tengo una deuda pendiente. No merezco todo lo que has hecho conmigo. El párrafo dice 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar. Entonces tengo mis hijos, Dios, cuídamelos, a fin de que tener esa descendencia que tú me has prometido. El 13, bueno, ya después de la oración, ¿qué dice Génesis 32:13? Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. ¿Qué haces tú cuando oras a Dios, cuando llevas alguna petición a Él? ¿Qué haces tú? Muchas personas oran a Dios. Piden a Dios a quien creen que esté con Él, que lo ayude, que lo libre de peligro. Y después le dicen a su amigo, fíjate que estoy triste. Y después le dicen a su hermano, ora por mí. Y después ponen en el grupo por ahí, en Facebook, WhatsApp, oren por mí, estoy muy triste. Y no duermen en toda la noche porque están tristes y preocupados. Qué buen ejemplo nos da Jacob. Él oró a Dios y después durmió. Dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Ya reconoció a Dios como lo que es, en la medida que él podía entenderlo en este momento. Recordemos que Dios nos cambia de gloria en gloria. Jacob, lo bueno de Jacob era que vivía, su vida era acorde a lo que Dios había hecho con él. No andaba en el aire, no andaba en la carne, en el mundo. Estaba bien sitiado, bien ubicado. Conforme lo que Dios se había manifestado él había tomado ese entendimiento y había abrazado esa fe. De manera que ora a Dios como cuando los niños oran a Dios. Ya podemos descansar. Ya podemos no preocuparnos. Un niño puede estar preocupado, asustado, puede tener pesadillas, pero oras con él, oras por él y duerme en paz. Dios quiere que hagamos eso. Y fíjate que cuando dormimos tenemos buenas ideas. Cuando dormimos en paz, más aún. Cuando confiamos en Dios, Dios nos guía. Entonces en la mañana Jacob tuvo ideas. Voy a enviar un presente a Esaú. No se trata de comprarlo. Se trata de reconocer. Y bueno, es interesante el encuentro que tuvo Jacob con Esaú y eso de los presentes. Vamos a decir de momento que no es lo mismo un presente que un regalo.
Un presente es el reconocimiento de la dignidad de una persona, sea que la conocimos previamente o sea que no. Un presente es, por ejemplo, lo que le llevaron los sabios de Oriente al niño Jesús cuando nació. Un presente es lo que lleva un mandatario, un primer ministro, a un presidente de la República de otro país. Un presente es algo que se da una persona en reconocimiento de otra, de la dignidad de esa otra persona. Fue lo que hizo Jacob. Y el trato de ellos, aunque era hermano, fue de Señor, mi Señor. Bueno, envió presentes, después envió a su familia, todos, a su familia. Él estuvo cuidado de que fueran todos. Y fue de pasar el río Jaboc, allá cerca de Siquem. Dice el párrafo 24, seguimos con el mismo capítulo de Génesis: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No importa todo lo que tú hagas, no importa toda tu fe, Dios quiere tratar con tu vida y a veces va a poner a prueba tu fe. Creo yo que es lo que experimentó Jacob en esta ocasión. Dice que un varón, voy a leer nuevamente, cuando el 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con él. Jacob iba a pasar el arroyo, iba a seguir toda el peregrinaje de su familia, pero un ángel se le interpuso, como que el ángel no quería que pasara Jacob. No te dejo. Son bonitas las imágenes, ilustraciones de Dalí, me gustan mucho. Ahí está el ángel y ahí está con todo su fuerza y su ímpetu Jacob. Jacob era hombre aguerrido, terco, aferrado, sabía salirse con la suya, y ahí está toda la noche, cansado, desfallecido, pero ahí está todavía empujando hacia adelante. El varón le impedía el paso y él quería ir. Allá estaba su destino adelante. Allá estaba la casa de su padre. Allá Dios le dijo que fuera. Allá había partido su familia. Él no se iba a quedar de este otro lado del río. Ahí está toda la noche. Dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, no podía librarse de él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué te parece? ¿Qué tan fuerte era Jacob? Era fuerte, era aguerrido, era persistente, era aguantador. Pero bueno, ya fastidiado el varón, dice: este Jacob, qué terco es. Le tocó el muslo, la coyuntura por ahí. Y dice que se le contrajo el nervio por ahí a Jacob. De manera que cuando Jacob caminó, iba cojeando. Ahí está en el suelo, puedo imaginarme a Jacob ahí. No te suelto si no me bendices. Una persona que ha reconocido a Dios, ahora reconoce que aquel varón es un enviado de Dios, que puede bendecirlo, y él necesita la bendición de Dios. Bendíceme, si no, no te suelto. Es como cuando alguien dice: así sea lo último que haga, conseguir tu bendición. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos, que sin duda, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hay veces que entendemos mal este pasaje. Voy a tratar de explicarlo más adelante. El varón le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Y le dice: bueno, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. El varón no era Dios. El varón no le ganó al ángel, mucho menos le ganó a Dios. Lo que le dice es: has luchado con Dios. Al decir has vencido, has prevalecido, has aguantado, has resistido, te has hecho fuerte. Esa es la idea literal de la palabra hebrea que le dice
el varón, has vencido, has prevalecido, no te has muerto. Y de hecho Jacob llamó a este lugar después Peniel. Dijo, vi a Dios cara a cara y no morí. Es eso, Israel. Israel, el significado viene de Sara y de él. Sara en hebreo es luchar, prevalecer, poder. Él es Dios, que a veces se usa para el Dios Todopoderoso y a veces para decir los otros dioses. Él, de ahí viene Elohim, es Dios con mayúscula o Dios con minúscula. Bueno, pero habla de poder. Israel es aquel que ahora iba a luchar con la fuerza de Dios, a la manera de Dios. Hasta ahorita era Jacob. Luchaba con sus fuerzas en la carne. Ahora iba a luchar en el espíritu. Recordemos lo que dice Pablo. Dios da al cristiano armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, son espirituales poderosas en Dios. Bueno, Jacob, que nos representa, que es tipo del cristiano, recibe de Dios este nombre, fuerza de Dios, porque iba a luchar ahora con armas espirituales. El párrafo 30 dice que Jacob llamó Peniel a ese lugar. Decíamos, Jacob dejó huella. En cada lugar, Manahaim, Peniel, más adelante vamos a ver Betel, y así. Ahí, ¿por qué? Porque Dios se manifestó, y él daba testimonio que Dios había manifestado. El cristiano debe de dar testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, aquí dijimos claro que no es Dios con el que luchó, es una manifestación, un antropomorfismo de Dios, es un ángel de Dios, se presenta para probar a Jacob. Y hay algo interesante, y enfaticé, no es Dios con el que encontró, es un ángel, es un mensajero, que le cambió el nombre, porque mira, Génesis 35:9 dice así: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y se llamó su nombre Israel. Y llamó su nombre Israel. Entonces le reiteró lo que le había dicho el varón, ahora se lo dijo Dios. Dios le habló. El varón se opuso físicamente a Jacob. Dios no se opuso. Dios le habló y le dijo, te he cambiado tu nombre. Dios completa la línea patriarcal. Bueno, ya después se hablaría de Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hasta los tiempos de Jesús. Dios usa esa frase, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se manifestó a Abraham, se manifestó a Isaac y se manifestó a Jacob. La fe de Cristo no es nada más de que creas y ya. Hay algunos que creen que se les lava el cerebro a las personas, se les mete a fuerza a su cerebro la fe en Cristo y se les llama cristianos, muy lejos de lo que es la realidad. A las personas se les habla de la fe en Jesús, se les predica el Evangelio y el Espíritu Santo obra en sus mentes para que abran su corazón y su mente y ellos reciben el Evangelio. Y viene el Espíritu Santo y los llena y ahora pueden entender. Y ahora dicen, yo soy hijo de Dios. Dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que recibimos el espíritu de adopción por el cual podemos decir, Abba Padre, Padre mío. Bueno, es lo que Dios hace en las personas. Dios lo hizo en Abraham, con Isaac y con Jacob. No es que Jacob vio a su padre en su fe y dijo, yo voy a hacer como mi papá. Pues es que mi papá me lleva a la iglesia, me forzan a ir. No, ven primeramente el testimonio, oyen la enseñanza de sus padres y llega el momento en que Dios se manifiesta a ellos. Dios es un Dios personal. Bueno, ahora Jacob pasa a ser, recibe el legado y pasa a ser
portador de ese legado de Dios, la bendición de Dios. Dios le dijo a Jacob también en su tiempo que lo iba a engrandecer, que iba a tener descendencia a multitudes y que en él iba a bendecir Dios a todas las familias de la tierra. Bueno, Dios para eso tiene en esta tierra a su pueblo, a los cristianos, para que seamos bendición. Ojalá que esta reflexión te haya servido a ti de bendición. Medita en ella. Yo te invito para que estudies la Biblia en todos estos capítulos y vas a ver qué interesante es esta historia. Y ojalá que sea bendición a tu vida y que puedas aplicar algunos de los principios que encontramos en estos pasajes bíblicos. Que Dios te bendiga. Síguenos viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.